Bienvenidos a la clase número 2 del curso Introducción al Mercado Financiero. Ahora le quiero dar más énfasis a este punto que es sumamente importante, pero también para ayudarlo a ustedes a poder identificar primero su perfil de inversionista, su objetivo de inversión, saber qué es la diversificación y también entender en más detalle dónde invertir. Bueno, el tema de perfil de inversionista es un tema sumamente importante y está normado también, que efectivamente no quiere decir cuál es el perfil de inversionista que tú te reconoces, sino que hay un test adecuado para poder identificar cuál es tu perfil de inversionista. Esto va a depender principalmente de tu ciclo de vida, claro, de tu edad, de tu nivel de ingresos, y ahí vamos a poder determinar qué perfil de inversionista eres. Puede ser moderado, arriesgado o también conservador. Esos son los tres perfiles más importantes y en relación a tu perfil de inversionista es donde tú tomas tus decisiones de inversión. Es muy difícil y no se recomienda tomar, por ejemplo, una decisión de inversión que no esté acorde a tu perfil de inversionista. ¿Y por qué? Les voy a contar una anécdota que tiene relación con esta temática. Una vez una tía me llamó casi llorando porque toda su plata de su pensión, de su jubilación, que había trabajado tantos años en la empresa, la invirtió su hijo en un fondo mutuo y me dijo, ¿sabes qué? Toda mi plata está cayendo. Y yo revisé ese fondo mutuo y era un fondo mutuo totalmente arriesgado. Entonces yo le dije, tía, ¿sabe cuál fue el problema de esto? Que su hijo invirtió en un fondo mutuo adecuado al perfil de inversionista de su hijo y no es adecuado a su perfil de inversionista. Cuando uno tiene cierta edad, está cumpliendo ciertas etapas y quiere tranquilidad, probablemente va a escoger un perfil de inversionista más conservador porque efectivamente no quieres arriesgar tu dinero versus su hijo que está en una etapa, tiene 30 años, tiene harto futuro en este sentido para poder rentabilizar y poder especular en el mercado de valores. Por lo tanto, su dinero fue invertido en base al perfil de inversionista de su hijo. Y si la inversión que escogiste no te deja dormir, es porque no era esa inversión adecuada para tu perfil. Es por eso que esta temática de perfil de inversionista es sumamente importante y hay que ponerle la prioridad que se requiere. ¿Por qué? Porque cada uno de los que está escuchando este curso y yo también, todos tenemos perfiles de inversionista distintos. Y esto también da un ejemplo que hace pensar que cuando llegue una persona y te diga, invierte en la acción A, claramente esa persona no conoce tu perfil de inversionista, no conoce tu edad, tu nivel de deuda, tu situación económica. Por lo tanto, esa persona no puede darte una recomendación sin conocerte, porque cada persona tiene un perfil de inversionista distinto. Es por eso que hoy día les voy a mostrar en una página donde ustedes pueden hacer un test, que esto va a quedar como tarea, háganlo, que son 10 preguntas que ustedes deben contestar para poder identificar su perfil de inversionista. Ahora, este test lo hace la Comisión del Mercado Financiero, que es la entidad reguladora del mercado financiero del sistema financiero chileno. Por lo tanto, no hay ningún problema en que ustedes pueden resolverlo. Y esta institución te entrega un perfil de inversionista del cual tú tienes que tomar esta información y luego ver qué activos financieros, qué inversiones se adecúan a tu perfil para que sea lo más correcto posible. Entonces, vamos a ver este test, ya que también se los voy a compartir en el correo con toda la información. Se los voy a compartir para que tengan esta información. De todas formas, si ustedes ponen en Google test de perfil de inversionista de la Comisión del Mercado Financiero, les va a aparecer este test que dice acá, descubre cuál es tu perfil de inversionista antes de decidir en qué invertir. Es muy importante que determines cuál es tu perfil de inversionista, ya que tu elección debe estar acorde a tu personalidad y a tu tolerancia para asumir riesgos, ¿ya? Hay una advertencia, el resultado del test solo es una aproximación. Miren, vamos a ir viendo juntos en esta clase las preguntas. Ahora, ustedes tienen que responderla en base a su situación personal, porque así podemos continuar con el curso
ya con un conocimiento un poco más personalizado e individual de cada uno de ustedes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la primera pregunta tiene que ver con el tramo de edad. En este caso, menos de 45 años. Después la segunda pregunta dice, ¿a qué plazo te gustaría invertir? Acá hay un tema sumamente importante que tiene que ver con el horizonte de inversión, con los plazos. ¿Quieres invertir y retirar la plata en 3 meses más, en 5 años más, en 30 años más? También es muy importante. Bueno, acá también es como un aproximado, como decía al principio. Entonces vamos a poner de 1 a 5 años. Cada uno tiene que ver en base a su situación. ¿Cuánto de tus ahorros estarías dispuesto a invertir? Nosotros lo vimos en la primera clase, lo primero que hay que hacer es identificar tu capacidad de ahorro, pero idealmente vamos a poner un 30%, ¿ya? Porque la verdad es que suena muy idealista, muy utópico invertir no, en este caso solamente habla de los ahorros, así que vamos a tratar de invertir más del 60% de las inversiones. Yo pensé en primera instancia que se refería a cuánto porcentaje de tus ingresos, pero no. ¿Cuánto de tus ahorros estarías dispuesto a invertir? Ojalá todos los ahorros, porque la inversión es muy importante, así que vamos a poner más del 60%. Cada uno tiene que ver. ¿Cuál es tu principal objetivo? Asegurar y mantener tu capital, aumentar tu patrimonio, ojalá con retornos estables, o que tu dinero crezca sin importar los riesgos. ¿Cuál sería tu objetivo en este momento? En mi caso sería aumentar tu patrimonio, ojalá con retornos estables. Ahora, en mi caso, yo tengo un portafolio más balanceado, tengo muchísimo activo conservador, también tengo inversión inmobiliaria que yo la considero más bien moderada y tengo un par que estoy dispuesta a arriesgar. De todas formas, ustedes pueden poner la que ustedes quieran, porque tampoco creo que es sin importar los riesgos. Hay varias temáticas que es importante. ¿Cómo generaste el dinero que deseas invertir? ¿Cómo generaste el dinero? Es decir, tu capacidad de ahorro. Básicamente mediante tu trabajo más algunos ahorros de otras rentas no relacionadas con tu trabajo. Mediante tu trabajo más algunos ahorros. Cada uno puede poner el que uno quiera. ¿Cómo describirías tu grado de conocimiento en inversiones? En este caso, si ustedes quieren poner bajo, no hay ningún problema, porque efectivamente este tema efectivamente va a generar un impacto en el resultado final. ¿Qué frase te identifica mejor con respecto a las inversiones? Invertiría todo mi dinero en instrumentos con poco riesgo, aunque su rentabilidad sea baja. Invertiría una parte de mi dinero en instrumentos de bajo riesgo y otra en aquellos que, aunque son más riesgosos, tienen mayor rentabilidad. Invertiría todo mi dinero en instrumentos de alto rendimiento para maximizar mi ganancia, aun cuando esto signifique asumir mayores riesgos. Ya, en mi caso, yo ya respondí. Luego dice, si tu inversión comienza a perder valor, ¿qué harías? Vendería inmediatamente, consultaría a un experto, asumiría las pérdidas del corto plazo y esperaría ganancias de largo plazo. Ese es mi caso principalmente porque yo soy fiel a un horizonte de inversión, pero eso lo vamos a ver inmediatamente en esta clase, así que esperemos a este punto. La palabra riesgo, ¿qué significa para ti? Alerta, inseguridad, oportunidad. Es una alerta, claramente, porque el riesgo significa que puedes perder, pero no quiere decir que no sea una oportunidad, así que estaríamos como entre esas dos opciones, pero sí o sí el riesgo tiene que ver más bien con la alerta. ¿Cómo esperas o sea, cada uno tiene que responder en base a su perspectiva? ¿Cómo esperas que evolucione tu capacidad de ahorro en los próximos años? ¿Disminuirá, se mantendrá o aumentará? En mi caso, creo que se va a aumentar. Miren, efectivamente mi perfil en este caso es moderado y es como yo tengo mi portafolio. Mi portafolio es sumamente balanceado y tengo muy diversificada mi canasta, por lo tanto, ahí está mi perfil. Ustedes, por favor, hagan esta misma encuesta. Si quieren hacer otra encuesta de perfil de inversionista, no hay ningún problema. Hay algunas que tienen más preguntas, que son muchísimo más detalladas, pero esto les da una idea aproximadamente de cómo ustedes pudiesen tener esta perspectiva en cuanto a las inversiones. Así que, tarea para la casa, les voy a mandar el link en esta misma clase abajo para que
efectivamente puedan revisar ustedes mismos cuál es su perfil de inversionista. Entonces, cuando uno ya identifica, por ejemplo, ya, soy moderado, ahora tenemos que identificar cuáles son los objetivos de inversión, ¿ya? Cada uno tiene un objetivo distinto y puedes tener distintos objetivos, ¿ya? Por ejemplo, yo pudiese decir, yo quisiera tener una buena pensión, pero no significa que todos mis ahorros se van a ir a mi pensión, porque yo tengo que pensar también en el fondo de emergencia, tengo que pensar en el corto plazo, en el mediano plazo y en mi pensión. Por lo tanto, del 100% de mis ahorros, un porcentaje se va a ir a mi pensión, otro porcentaje se va a ir a un fondo de emergencia, este fondo que yo puedo ocupar mañana mismo si lo necesito. Otro fondo se va a ir a un mediano plazo, entre 1 y 5 años, y así es que yo voy a ir dividiendo mi ahorro en distintas partes para distintos objetivos y distintos horizontes de inversión. ¿Ya? Ahora, lo más importante, idealmente, es que ustedes puedan identificar sus objetivos, que sean medibles y que sean alcanzables. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser, por ejemplo, pagar el colegio de mis hijos. ¿Cuánto sale el colegio de tus hijos? ¿Cuánto sale mensualmente, anualmente? O pagar la universidad. ¿Cuánto es más o menos lo que tú quisieras juntar para poder financiar la universidad de tus hijos? Ojalá tener un número y eso te va a hacer trabajar por ese número. Así que el objetivo de inversión tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser o sea, que finalmente no sea tan alto para que no te vayas a frustrar, pero que tú puedas medirlo en los distintos plazos e ir trabajando por él, conociendo el número. ¿Ya? Ahora, en base a la temática de diversificación, acá se puede diversificar en muchas cosas, ¿ya? Y acá en la diversificación, términos simples, poner los huevitos en distintas canastas. Por un lado, diversifico en lo que es horizonte de inversión, como le acabo de comentar. No voy a invertir el 100% de mis ahorros a mi pensión, sino que voy a invertir, no sé, un 20% en un fondo de emergencia. ¿Y por qué tengo que tener un fondo de emergencia? Porque efectivamente este fondo de emergencia me va a servir para acontecimientos que son inesperados, pero este fondo de emergencia igualmente lo voy a invertir. No lo puedo tener en la cuenta corriente, lo voy a invertir. Y hay distintas formas de poder invertir tu fondo de emergencia y una de ellas, que en mi caso yo recomiendo, son cuentas remuneradas o estas cuentas de ahorro que te generan interés anualizado. ¿Ya? Se llaman cuentas remuneradas. ¿Por qué? Porque tú puedes tener la plata ahí, el 20% de tu ahorro, por ejemplo, y va a ir generando una rentabilidad anualizada. Por ejemplo, hoy día la cuenta de ahorro remunerada al día de hoy que más entrega es 0,48% mensual y anualizado da como 5,7 aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes el 20% de tus ahorros en una cuenta remunerada, que son estas cuentas de ahorro que te entregan rentabilidad, y en esta cuenta remunerada, tú vas a mantener tu dinero, se va a rentar, va a protegerse de la inflación y cuando tú necesites sacar el dinero, lo puedes retirar. Perfecto. El fondo de emergencia idealmente en una cuenta remunerada, como también lo puedes tener en un depósito a plazo, eh, pero lo único malo del depósito a plazo es que es menos líquido y si lo necesitas mañana, el depósito a plazo un poquito, no se puede sacar el dinero cuando tú quieras. Así que mejor en ese caso la cuenta remunerada para el fondo de emergencia. Ahora, después del fondo de emergencia, tú tienes, por ejemplo, que pensar en una inversión que probablemente no necesitas el dinero ahora y que te gustaría que pudiese generar una mayor rentabilidad. Bueno, ahí tú puedes ir por otro tipo de instrumentos. Si eres conservador, pueden ser, por ejemplo, fondos mutuos conservadores, fondos de inversión, algún ETF de algún activo conservador. También puedes crear tu propio portafolio de inversión, pero en ese caso vamos a ir viendo en las próximas clases detalladamente los distintos tipos de activos. Pero tú puedes escoger en base a un mediano y largo plazo y tu perfil de inversionista. Y luego ya para tus pensiones puede ser una APB.
¿Ya? Un ahorro provisional voluntario es una muy buena forma de invertir. Y en este caso, ¿por qué lo digo? Porque como estamos hablando del sistema financiero chileno, las APB tienen un tremendo beneficio tributario que hay que aprovechar. No importa si no quieres invertir todos tus ahorros, porque claramente hay distintos objetivos, pero si puedes invertir un monto destinado a un ahorro provisional voluntario, es el subsidio del gobierno el cual te va a potenciar tu rentabilidad a futuro en el ahorro provisional voluntario. Y estamos hablando de un 15% anualizado en el caso del régimen A. Vamos a hablar detalladamente del APB en una próxima clase, así que vamos a hablar de eso, pero ahora es simplemente para tener una noción, ¿ya? Otra forma de poder ahorrar a tu pensión es quizás comprando inversión inmobiliaria con un foco principalmente de arrendarlo y tener un patrimonio preparado ya en 25 o 30 años más. Bueno, hay distintas formas. Lo importante es que ustedes puedan identificar sus objetivos de inversión y diversificar en los horizontes de inversión. Claramente, otra forma de diversificación es decir, voy a invertir un poquito en acciones, un poquito en bonos, un poquito en APB, un poquito en una cuenta remunerada, etcétera, lo cual te permite que tu dinero se administre bien, se diversifique bien y eso no significa que eso no genera que puedas perder tu dinero de un día para otro, sino que se va a ir moviendo en base a los distintos tipos de inversiones y en base a la economía nacional o internacional, dependiendo de donde ustedes quieran invertir. Entonces tenemos diversificación en términos de horizontes de inversión, diversificación de los distintos tipos de inversión y la otra diversificación es de las instituciones financieras, ¿ya? Primero, cuando nosotros vemos dónde invertir, tenemos que ver en base a las entidades reguladas. Acá en el dónde invertir no hay ninguna posibilidad de considerar aquella institución que no está regulada. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos mínimos para poder intermediar en el mercado de valores. Y en este tema, que es un tema delicado, que es un tema de dinero, es muy importante que las instituciones cumplan con los requisitos mínimos para que tú puedas realizar tus inversiones con tranquilidad. Y en ese caso, nosotros vamos a identificar solamente aquellas instituciones que están reguladas por la entidad fiscalizadora del mercado de valores, que es la Comisión del Mercado Financiero, donde dentro de ellas hay distintas categorías de instituciones. ¿Ya? Ahora, por qué yo pienso, y es muy importante esto, que hay que diversificar las instituciones? Porque el hecho de que esté regulada aún así no te asegura que esa empresa no vaya a tener quizás algún problema futuro, un problema con su sistema, un problema con su liquidez. Lo ideal además es diversificar con las instituciones. Voy a invertir, por ejemplo, una cuenta remunerada en el Banco Consorcio, voy a invertir en acciones o en depósito a plazos en el BCI, que están entregando una tasa bastante buena preferencial. Voy a invertir, por ejemplo, ETF en una aplicación, en una fintech, por ejemplo, en Tree o en Rational. Entonces ahí es donde yo voy a ir diversificando dónde invertir, que también es sumamente importante porque hay un riesgo que se llama riesgo crediticio, que es el cual, un riesgo que no se puede controlar y es en caso de que una institución no pueda devolverte tu dinero, ¿ya? Bueno, eso también lo vamos a considerar. Entonces, bajo este punto, en términos de alfabetización financiera, nosotros tenemos que conocer cuáles son las instituciones financieras que pertenecen al entorno financiero, ¿ya? Y en ese sentido, las categorías están los corredores de bolsa, están las administradoras generales de fondo, están las fintech y hay una nueva categoría que es los brokers de contratos por diferencia que pertenecen a la categoría fintech, pero tienen que estar regulados, que hay que identificarlos bien, ya que los contratos por diferencia son un tipo de activo, un tipo de inversión que es sumamente riesgoso y principalmente se utilizan para hacer trading, ¿ya?
Y el trading es otra estrategia de inversión que es de compra y venta en muy corto plazo. Estamos hablando de plazos hasta de 5 minutos. Compra y en 5 minutos vendo, ¿ya? Por lo tanto, para poder hacer trading, lo primero que hay que hacer es conocer mucho el mercado y dedicarle mucho, mucho tiempo a las inversiones, cosa que probablemente no es su perfil de los que están mirando esto, pero probablemente puede ser su perfil a futuro si es que ustedes desean empezar a indagar y aprender en el mundo del trading. En este momento, nosotros tenemos que entender que hay distintas formas de inversión, ¿ya? Una de las formas que se recomienda si no estás con tiempo para poder entregarle al mundo las inversiones, por ejemplo, semanalmente 10 horas, sino que simplemente puedes 2 horas, se recomienda en ese sentido una inversión de mediano y largo plazo, que significa que tú vas a invertir y no necesariamente tienes que estar todos los días comprando y vendiendo. De hecho, no es así. Tú compras y en 5 años más vendes o en 15 años más, de los cuales tú vas a especular por un rendimiento promedio anualizado. ¿Ya? Y este rendimiento promedio anualizado es de todas las alzas y de todas las caídas. En general, los activos crecen, o dependiendo del activo, podría crecer anualizadamente, si sacamos todas las alzas y todas las bajas, de largo plazo, un crecimiento, por ejemplo, de un 8%. Entonces, si tú quieres invertir de mediano a largo plazo, tú vas a especular por un crecimiento promedio anualizado, lo cual es bastante bueno porque acá se considera el interés compuesto, que lo vamos a ver en otra clase. ¿Ya? Bueno, entonces nosotros tenemos que saber cuáles son los corredores de bolsa en Chile o del país que ustedes quieran invertir. ¿Cuáles son las AGF en Chile? ¿Cuáles son las fintech y cuáles son los brokers regulados? Entonces, nosotros nos vamos a ir a la página de la Comisión del Mercado Financiero y en la página de la CMF, si ustedes simplemente googlean la página y ponen listado de corredores de bolsa regulados en Chile por la CMF, les va a aparecer la página de la CMF. ¿Ya? Ahora voy a darme unos minutitos para mostrarles cuáles son los corredores de bolsa en Chile, para que ustedes indaguen. Les voy a mandar este link por el mismo correo, con el curso, porque es muy importante saber en cuáles corredores de bolsa yo puedo invertir tranquilamente en el sentido de que al menos están reguladas y cumplen con los requisitos mínimos, ¿ya? Ban Chile Inversiones, Banco Estado, BCI, Corredores de Bolsa, Vice, BTG Pactual, Consorcio, Corredores de Bolsa Sura, Credicorp, bueno, etcétera. Y aquí están todos los corredores de bolsa. Acá me gusta destacar un punto. No todos son un holding que tiene banco, porque mucha gente cuando me pregunta dónde invertir o cuando yo pregunto dónde invertir, mucha gente me responde yo, en los bancos, pero realmente no estás invirtiendo directamente en un banco, sino que estás invirtiendo en el holding que tiene un corredor de bolsa, como por ejemplo el Banco de Chile tiene Banchile Inversiones. Y el Banchile Inversiones es dentro del holding, es un corredor de bolsa. Pero no, lo mismo con Santander. Santander Corredores de Bolsa es la categoría del holding corredor de bolsa. También está Consorcio Corredores de Bolsa, BCI Corredores de Bolsa, como también está cada uno la entidad bancaria. Pero hay corredores de bolsa que no tienen banco, que no son un holding bancario y que son súper buenos también, pero son menos conocidos porque uno cree en manera indirecta que está invirtiendo en un banco, pero la verdad es que no. Lo que uno está haciendo es invertir en un corredor de bolsa. Entonces, por ejemplo, está Nevasa. Nevasa no tiene banco, pero es un corredor de bolsa. Tanner, corredores de bolsa. Bantrust, Vector Capital, ¿ya? Es la Raíz Vial. La Raíz Vial es el corredor de bolsa más grande de Chile y no tiene banco, ¿ya? Por eso que es bueno meterse a esta página e identificar cuáles son los corredores de bolsa en Chile vigentes. Y acá estamos hablando de bastantes corredores, la verdad. A ver, eh, mm, más de 20 corredores de bolsa existen en Chile, por lo tanto, vean el listado, identifiquen los corredores de bolsa. Por otro lado,
si nos vamos a la clase, denme un segundito. Acá. Si nos vamos a la clase, ¿cuál es la diferencia de un corredor de bolsa con una AGF o una administradora general de fondos? Que el corredor de bolsa te ofrece principalmente lo que son las inversiones por separado, las acciones por separado, la renta fija por separado, los bonos, las divisas, tú puedes invertir en dólares, en euros. En los corredores de bolsa tú armas tu propio portafolio de inversión. Si tú quieres invertir en Copec, vas a un corredor de bolsa y puedes invertir en acciones. Si quieres invertir en acciones, tienes que llegar directamente a un corredor de bolsa a o una fintech, ¿ya? Las AGF no puedes invertir acciones por separado, pero ahora les explico por qué. En los corredores de bolsa tú puedes invertir en acciones, en bonos, por divisas por separado y armar tu propio portafolio o cartera de inversión. Por otro lado están las administradoras generales de fondo. El nombre lo dice, administran fondos. Y lo que uno hace en una administradora general de fondo es invertir en los famosos fondos mutuos o fondos y también en los fondos de inversión, ¿ya? Los fondos mutuos son uno de los activos más utilizados o métodos de inversión más utilizados en Chile y más antiguos, lo cual no quiere decir que son los mejores, ¿ya? Pero sí son una buena alternativa de inversión. El tema es que acá hay que saber en qué fondo y cotizar, porque hay algunos fondos que son demasiado caros y se comen toda tu rentabilidad. Así que lo vamos a ver también en otra clase. Entonces, las famosas AGF o administradoras generales de fondos te ofrecen fondos mutuos y fondos de inversión, de los cuales hay una variedad infinita. Puedes invertir en fondos que tienen que ver con el fondo asiático, el fondo asiático, los fondos de mercado emergente, el fondo que se parece, que busca replicar un S&P, el fondo de las aerolíneas. Hay una variedad de fondos mutuos enorme. Y los fondos mutuos están creados y categorizados por los perfiles de inversionista. Por eso es bueno tener, o sea, por eso es importante conocer tu perfil de inversionista, ya que eso después te va a guiar a lo que es en qué fondo mutuo debieses guiar tu decisión de inversión. ¿Ya? Voy a minimizar un poco porque vamos a ver cuáles son las AGF que hay en Chile o administradores generales de fondos y ustedes ponen listado de sociedades administradoras generales de fondo en Google por la CMF. Ojo, CMF Chile, identificar que esté el link correcto, ya no vayan a irse a otro link que sea una estafa. CMF Chile. Y acá está el listado completo de AGFs disponibles en el sistema financiero en Chile. Y por favor, miren, hay muchísimas, muchísimas, ¿ya? En cualquiera de las que está acá, ustedes pueden invertir en fondos mutuos y cada una de ellas tiene una variedad de fondos mutuos enorme. Por lo tanto, en este punto me gustaría recalcar que quienes tienen el poder de negociación en el sistema financiero o en el sistema de mercado de valores somos nosotros. El problema es que la falta de educación financiera hace que mucha gente invierta en el más caro y en el menos bueno, diría yo. Entonces, acá lo que falta realmente es alfabetización financiera, porque lo que nosotros tenemos que saber es identificar cuál es el producto más conveniente del mercado en base a mi perfil de inversionista, mi horizonte de inversión y en base a los costos, a los precios, a las comisiones. Y también, por otro lado, viene el punto sumamente importante que viene en torno a la tributación y a los impuestos. Los costos, comisiones, impuestos se comen mi rentabilidad final y hay que considerarlos en el análisis. Así que lo que primero que tenemos que hacer es cotizar, tal como cuando uno se va a comprar un auto y cotiza páginas y páginas y distintas instituciones, cuando tú vas a invertir, tienes que hacer exactamente lo mismo.
cotizar en las distintas instituciones, ver los distintos servicios, cuál es el más rápido, cuál es el que tiene una buena plataforma, cuál es el más económico, etcétera. Distintas variables. ¿Cuál es el ejecutivo que mejor me atiende? ¿Cuál es la página que me responde más rápido? Son variables que influyen al momento de tomar una decisión de inversión. Lo importante es saber que hay muchas opciones disponibles en el mercado. ¿Ya? Por otro lado, están las fintech, ¿ya? Que acá hay un tema porque hoy día no hay un listado oficial de todas las fintech que hay en Chile. No, no existe así como que tú digas, ya, son 200 fintech y estas son todas, como lo que estamos viendo acá con respecto a los corredores y la AGF. Pero les voy a compartir en el correo las fintechs disponibles en el mercado actualmente, las cuales incluyen, por ejemplo, Tempo, Mercado Pago. Mercado Pago va a ser una fintech porque también se puede invertir en ella. También está Tri, está Rational. Hay una variedad bastante buena y cada una tiene bastante información, educación financiera, son amigables. Así que les voy a compartir el listado de fintech disponibles en el mercado. Y si estamos hablando de fintech relacionadas con las criptomonedas, por ejemplo, está Orionex, CryptoMarket, Buda y también se pueden adquirir criptomonedas en Mercado Pago. Así que voy a mostrar las distintas opciones en el correo para que ustedes puedan identificar cuáles son las fintechs disponibles en el mercado. ¿Ya? Lo mismo con los brokers porque tampoco hay un listado oficial en torno a los brokers. Ahora, para poder terminar este punto de dónde invertir, me gustaría recalcar acá este tema, que hay una página en la CMF que tiene que ver con dónde no hay que invertir, ya que yo la encuentro buenísima, se llama Alertas del Mercado. Si ustedes ponen, por ejemplo, en Google Alerta del Mercado en la CMF o Alertas Ciudadanas, ustedes van a encontrar esta página, este link que les va a mostrar todas aquellas que son posibles estafas en el mercado financiero chileno, lo cual es información importantísima para no caer en ninguna de ellas. Y lo único malo de todo esto es que la gente no conoce esta página y cae en alguna de ellas. Y vamos a ver que hay una cantidad enorme de posibles estafas, ¿ya? A ver, vamos a bucear un poquito en esta página. Todo sobre alertas del mercado de bancos e instituciones financieras, pero también tiene que ver con las instituciones crediticias como también plataformas de inversión, ¿ya? Hay, hay instituciones o posibles estafas que buscan entregar créditos fraudulentos, otras que son plataformas de inversión no reguladas por la CMF y además otro tipo de instituciones no reguladas. Entonces, cuando uno va a este tipo de alertas, vamos a ir viendo cuáles son las alertas de la CMF, porque lo que yo quiero saber principalmente es cuáles son las instituciones. Alertas de la CMF. Ahora nos vamos al link oficial de las alertas, consultas y reclamos. Ya, entonces dentro de las alertas de la CMF están aplicaciones, créditos fraudulentos, plataformas de inversión y otras entidades. Miren el listado completo de todas las alertas financieras que pueden ser posibles estafas que no están reguladas y déjenme decirles que la probabilidad más alta es que sean estafas porque si yo voy a ser una entidad financiera tengo que cumplir con los requisitos mínimos para pertenecer al sistema financiero, cosa que ninguna de las que está aquí presentes lo cumple. Así que les voy a compartir este link para que ustedes puedan revisar cada una de estas instituciones, las lean y no caer en ellas y las compartan y efectivamente todos conozcan, por ejemplo. Hay unas que no tienen sitio web, ya, pero ofrecen mediante Google. Hay otras que sí. Denme un segundito, vamos a leer algunos ejemplos. Bueno, Eclipse Crédito, Premium Seguro. Es que me gustaría también mostrar algunas que tratan de simular ser una página de inversión.
Alfa Credit Chile, ¿ya? Alfa Crédito no es una estafa, o sea, no una estafa, posible estafa. Alfa Crédito, Lana Hoy, Presta Fácil con Colom, no, Presta Fácil Colom, ¿ya? Tiffy Money, Rayo, aplicación Rayo Crédito, mira, préstamo Elefante, imagínense. Había uno que se parecía a... A ver, mira, todas estas páginas son fraudulentas, así que por favor véalas, ¿ya? Cooperativa, no, y los que ni siquiera los nombres son como... Mira, Sanfe Cop, Coface, ¿ya? Así que bueno, la tarea que les voy a dejar en esta clase número 2, es que ustedes primero identifiquen su perfil de inversionista. Segundo, vayan a ver el listado completo de corredores de bolsa. Después, el listado completo de las AGF y vayan a ver alerta de fraudes del sistema financiero chileno por la Comisión del Mercado Financiero, que tienen que haber claramente hecho una investigación previa. Keltyfinanciera.com, Ban Desarrollo. Ya, bueno, aquí están todas para que ustedes, por favor, miren la cantidad. Miren, acá hay una que me siempre digo, Scotia Azul. Scotiazul.com, que puede ser muy similar a la fusión de Scotiabank con BBVA, que pasó a llamarse Scotia Azul. Acá hay una estafa que se llama Scotia Azul, que es la imitadora de Scotiabank Azul. Ojo con eso, que hay algunas que tienen nombres muy similares. Miren, fintualcl.online, imitadora de Fintual, ¿ya? Bueno, ahí ustedes pueden ver todas estas instituciones que son posibles fraudes. Así que en esta clase principalmente la cerramos con esas tareas. Yo les voy a compartir el link en la clase y ya la próxima clase nos vamos a adentrar directamente a el mundo de las inversiones, qué opciones hay en el mercado, etcétera. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima clase. Saludos.